Buenas tardes, tengan ustedes, sean ustedes bendecidos. Hoy estamos aquí nuevamente con ese trabajo que el Señor nos ha dado, que es predicar su palabra, dándole la bienvenida y cómo pasa el tiempo rápido. Ya vamos en el mes 10 de este calendario gregoriano y pareciera que fuera el día de ayer, el día que comenzamos el año, y eso nos da esa oportunidad que el Señor nos da cada día que estamos aquí, que el Señor tiene un trabajo que hacer en nuestras vidas. Nos ministra siempre su palabra y nos tiene preparándonos para como que si fuera el último día el que vamos a vivir. Siempre que estamos aquí, el Señor nos advierte de cosas que nosotros tenemos que poner atención y tenemos que tener cuidado de lo que hacemos y por dónde caminamos y con las personas que nos relacionamos. El Señor quiere que nosotros estemos preparados para su venida. Sabemos que la venida está cerca. Cada día es un día más corto que tenemos nosotros para prepararnos. Y esa preparación que nosotros debemos de tener es donde tenemos que tener ese equipaje listo, ese templo preparado, el que tenemos nosotros. Debemos de estar listos para que nosotros, si hoy fuese el día, tengamos la certeza y la seguridad que nos vamos a ir con el Padre. Le damos la bienvenida a todos aquellos que van a ver los videos y le estamos hablando desde aquí, desde Henderson, predicando la palabra de este lugar maravilloso, donde el Señor nos tiene aquí con ese propósito. Primero que nada, trabajar con nosotros, porque lo primero que Él está haciendo es trabajando con nosotros, uno a uno. Nos puso a personas que nos están ministrando, que nos están preparando, y nosotros compartimos el trabajo que está haciendo dentro de nosotros. Estamos aquí siendo ese instrumento para que Él utiliza ahorita para hablarles yo a ustedes, y ustedes les hablarán a alguien más. Porque la vida de todo cristiano debe de ser una vida con propósito. Una vida donde no vas a quedarte sentado ahí en la banca, sino que el Señor tiene un trabajo que va a hacer por medio de ti para engrandecer su reino. Hoy en este día el Señor nos habla de la advertencia contra la hipocresía. Y es muy importante que nosotros la entendamos, porque el mismo Señor Jesús le advirtió a sus discípulos. Y la hipocresía es yo estuve buscando la información en varias fuentes, dice que es alguien que esconde sus intenciones, su verdadera personalidad. Esa es una de las definiciones que yo encontré de hipocresía. ¿Y por qué el Señor nos hablará en estos tiempos de hipocresía? Porque sabemos que allá afuera vamos a encontrar muchas personas que van a parecer, que nos van a recibir como que si ellos fueran, o como que si realmente nos entendieran y estuvieran con nosotros, predicando la palabra, entendiendo la palabra. Pero muchas veces no va a ser así. El Señor nos habló de muchas parábolas, y una de las tantas parábolas utilizaba a la oveja y al macho cabrío, que son dos animales que también viven del pasto, comen pasto, se pastorean los dos, pero uno es obediente y escucha la voz de su pastor. El otro hace todo lo contrario, también lo pastorea. Ahora sí que el Señor me fue preparando desde hace mucho tiempo, porque nosotros teníamos de los dos diferentes ganados, y yo pude entender cómo funcionaba uno y cómo funcionaba el otro.
Cuando nosotros los sacábamos a pastorear, los sacábamos juntos. 100 ovejas y como 50 cabritas que teníamos. Ahí los llevábamos pastoreando. Y allá, ya cuando los íbamos a traer de regreso, venían todos iguales. Las ovejas, si una camina, la otra camina atrás. Esa es su forma de caminar de ellos. Y a los otros los teníamos que andar cuidando los que no se separaran del ganado porque queríamos que todos entraran, no los teníamos juntos en los corrales, pero unos estaban separados de los otros. Y ya cuando íbamos llegando era el mismo problema de siempre. Las borreguitas, la primera la metíamos y las demás las iban siguiendo y se quedaban ahí. A los otros no. Eran difíciles. Teníamos que meter uno por uno. Y metíamos uno y como estábamos pequeños, cuando menos acordábamos, el que habíamos metido se nos volvía a salir y así era esa peleadera. Entonces hay una diferencia muy grande. Comen lo mismo, se alimentan de lo mismo, pero no son iguales. En el físico también no son iguales. El sabor de la carne también no es igual. Pero el Señor nos habla de esa hipocresía hoy en día porque nosotros debemos de entender y debemos de estar preparados, como nosotros que predicamos la palabra, los que recibimos la palabra, porque cada uno, aunque predica, también recibe la palabra. Y debe uno estar preparado para estas circunstancias cuando llegan a tu vida. Nosotros clamamos en este lugar porque muchas personas vengan en arrepentimiento y conozcan el verdadero evangelio. Clamamos en este lugar para que sean añadidas muchas personas, no porque nosotros queramos ver el edificio lleno, sino porque queremos que no se pierdan y que conozcan que hay alguien que los está buscando y que los está esperando y que quiere sanarlos, que quiere restaurar sus vidas y que quiere quitarles todo ese peso que vienen cargando. Ese es nuestro propósito para ellos. Lo que el Señor vaya a hacer en sus vidas, pues no depende de nosotros, depende del Señor, porque solamente Él conoce los corazones y solamente Él sabe lo que va a hacer en cada persona. Y nos damos nosotros cuenta de esto, porque nosotros como personas que estamos sometidos al Señor, porque hemos entendido que no tenemos otro camino, que nosotros queremos ser salvos y clamamos por nuestras familias, clamamos por nuestros seres queridos y entendemos que la única manera de que nosotros estemos seguros es estando con Él. Pues vamos a leer la palabra que nos trae hoy en Lucas 12. En mi Biblia, la Reina Valera dice, la levadura de los fariseos. En mi otra Biblia dice, advertencia contra la hipocresía. Y vamos a ver, mediante la palabra, cómo nos va a llevar. Y vamos a poner mucha atención en el orden que el Señor les está hablando a las personas. ¿A quiénes son a los que advierte? No advierte a todo el pueblo, advierte a los que están con Él. Advierte a los discípulos, que es a ellos a los que están instruyendo. En este momento el Señor nos está instruyendo a nosotros como un grupo pequeño, porque debemos de aprender cosas. Y ya después de que tú lo recibes y tú lo practicas en tu vida, pues lo podrás exponer contra las demás personas, como algo que ya fue probado y comprobado que funciona. Vamos a leer 3 versículos del Lucas capítulo 12, versículo 1 y hasta el versículo 3. Leemos esta palabra con la autoridad del Padre, esperando que esta palabra nos haga reflexionar y nos haga entender que si el Señor nos habla, en aquel tiempo le habló a los discípulos, hoy nos habla a nosotros como congregación y les habla a ustedes que están viendo los videos, para que esta palabra haga cambios en tus vidas y te prepare. Te está advirtiendo hoy en día para que tú tomes
cartas en el asunto y te prepares para cuando llegue alguien a tu vida y tengas que preguntarte por qué fue así. El Señor ya te habló. Y dice su bendita palabra en el versículo 1, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. La palabra nos enseña que les está hablando a los discípulos. Y les está hablando de un grupo de personas, de los fariseos, que en ese tiempo son los que impartían la palabra en las sinagogas. Y está diciendo que nada se va a quedar en la oscuridad, resumiéndolo, que todo va a salir a la luz. Pero entonces, si todo va a salir a la luz, ¿por qué les está diciendo esto? Porque los está preparando para que las personas que supuestamente deberían de instruir al pueblo no los confundieran. Les está hablando que hay personas que se creen que viven una vida cristiana, que predican el evangelio, no van a estar en el camino correcto. El Señor les está hablando que como quiera, pase lo que pase, vendrá la luz y se va a manifestar de lo que ellos están hechos. Nada se va a quedar en tinieblas. Pero ¿qué pasa hoy en día cuando has estado en un lugar años y tú sigues estando en ese lugar y nada pasa, nada cambia, sigues en lo mismo? Los años que tú desperdiciaste porque no entendías son años que no van a volver atrás. Y yo veo la diferencia hoy en día. Y yo predico de la diferencia que yo veo hoy en día en mi vida. Todo es necesario. Sí, todo es necesario. Pero hay cosas que pueden ser diferentes. Hay cosas que te ayudan a estar mejor. Hay cosas que tú haces hoy en día, que tienes una cercanía más con el Padre. Los años de mi vida que yo platico, estaba yo confundido, no entendía lo que se me decía, pero yo sabía que el Señor tenía un propósito en mi vida. Y yo decía, bueno, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué sigo viniendo? ¿Por qué no? Yo siento que no avanzo, siento que estoy solamente sentado. Cuando yo entendí, cuando el Señor tiene misericordia de uno y comienza uno a ver las cosas diferentes, y comienza a alumbrar desde arriba, desde el que está ministrando la palabra, desde el que te está ayudando a que te esfuerces. Te dice, esfuérzate, haz esto. Esfuérzate y vas a tener un mejor resultado. Pero cuando a tu alrededor hay personas que te empiezan a desviar, te empiezan a decir, tú dices, bueno, pues si ellos tienen más tiempo predicando la palabra, creo que presto atención un poco, allí fue tu primer error. Y ese error te va a cobrar. Y vas a sentir, porque cuando yo tuve la fortuna de ir a algún lugar y conocer a personas, y entró eso dentro de mí, de la hipocresía de las personas. Yo hasta el día viernes
iba a predicar algo diferente. Lo que yo pensaba que iba a predicar. Pero había algo, esa necesidad que yo vi en ese lugar y yo dije, Señor, ¿por qué yo voy a hablar de esto si, primero que nada, yo respeto mucho a las personas? Porque lo primero que el Señor nos hace hoy en estos días es de que nos hace entender que nosotros no somos jueces. El único juez es el juez de la tierra. El único que puede juzgar es Él. Y si yo estoy aquí hablando de la hipocresía, no es porque yo esté juzgando la hipocresía. Es para que nosotros tengamos cuidado de lo que hablamos y lo que decimos. Y que hay personas que debemos de ignorar y seguir adelante. Hace mucho tiempo, muchos años, y algo que a mí se me quedó bien grabado en mi corazón, cuando alguien a mí me dijo, hablar de un siervo del Señor te va a hacer mucho daño en tu vida. Y lo escuché en este lugar. Y cuando escuchaba por allá afuera donde decían, no, es que la forma que habla, la forma que predica, pero esa palabra seguía redarguyendo dentro de mí. Me seguía preparando, me seguía incomodando que yo no debía de hacer eso. Y sabemos que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Viene para dividir. Lo que primero que el enemigo hace es hacer división, porque se pierde la fuerza. Si tú permites la división, ya comenzaste mal. Vas dando un pasito hacia la orilla y otro pasito más hacia la orilla. El Señor quiere que nosotros permanezcamos. Sabemos, como predicaba, como decía en su oración, y me gustó mucho la forma que oró. Cuando un miembro de una congregación no está bien, todo no está bien. Por eso cuando ella predicó eso, yo primero venía con eso de que dije, ¿será que lo digo? ¿Será que lo cambio? ¿Será que todo? Me di cuenta que el Señor estaba y quería que yo predicara lo que estoy predicando. Porque yo entendí que con el Señor uno no viene a hablar lo que uno quiere. En este lugar hemos entendido que aquí no se habla lo que tú quieres. Aquí se habla lo que Él quiere. Y que uno es instrumento de lo que Él quiere hablar. Uno tiene que estar preparado para que el Señor traiga a tu mente, ministre la palabra y te traiga convencimiento de la palabra. Yo quisiera que muchas personas reflexionaran si están haciendo algo mal, si están hablando en contra de un miembro de una congregación. Y es preferible que directamente a la persona que no se sienten a gusto le dijeran a él y no decirle a otra persona que está al lado. Porque ese problema, lo que está haciendo esta persona que no se siente a gusto y se lo dice a la que está al lado, está creando en ella una duda. Está creando en ella un distanciamiento. Entonces esta persona lo que está haciendo es de que está pensando, esto que dijo hoy no me gustó, pero voy a seguir, pero ya tienes esa duda. Esta persona se lo pasa a una tercera persona. Y así comenzó. Lamentablemente es como un cáncer que comenzó en un órgano y se fue expandiendo, porque no se trató a tiempo. Si tú tuvieras una inconformidad, como después de tiempo nos dijeron aquí, si algo no te gusta, si algo no te parece, háblalo, dilo. Así mismo pasa con nosotros. Si hay algo
Hoy en día yo me siento libre, yo me siento que estoy con una familia, yo me siento que si algo no me gusta, puedo decirlo, esto no me gusta. Si hay algo que yo siento que esa manera que se predicó, yo lo digo, no me lo quedo, digo, esto me encantó, esta forma que se dijo esto, me gustó mucho cómo estuvo. Y si fuese lo contrario, yo haría lo mismo. No para contender, sino para manifestar lo que creo en mi corazón y no pase más allá de ahí. Y yo sé que los que están aquí en este lugar tienen la capacidad de sacarme de esa duda y me pueden decir, ok, por esto fue y siento que esto es lo que está pasando. El Señor nos habla de la advertencia de la hipocresía y nos dice que todo, nada se va a quedar escondido y todo va a salir a la luz. Lamentablemente, cuando a veces sale a la luz y ha pasado mucho tiempo, ya tuvo consecuencias. Esas consecuencias se pudieron haber evitado, no sabemos, solo el Señor sabe. Hoy tenemos una relación con el Señor y hoy podemos decir que el Señor nos guía y nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Hoy podemos decir que todo fue necesario. Podemos decir con esa vida espiritual que se está desarrollando dentro de nosotros que hizo lo mejor. Pero ¿qué pasa en el mundo natural? Se manifestaron las cosas que empezaron a hacerse en lo espiritual y no tuvimos la oportunidad. Y si la tuvimos, pensamos dejándoselo todo al Señor. El Señor tiene un propósito con nosotros que me veo en un futuro predicando con multitudes. Me veo hablándole a personas y diciéndoles el cambio que ha hecho en mi vida. Pero yo les voy a predicar desde un principio la advertencia contra la hipocresía. Yo les voy a predicar desde un principio todo lo que ocasiona la división, todo lo que te aleja del Señor. Y les voy a decir que no todos los que están en este lugar vienen porque de verdad aman al Señor. Y esa es la verdad. Hoy vamos a una congregación y podemos ver a 100 personas. De esas 100 personas, ¿cuántas realmente están comprometidas con el Señor? ¿Cuántas realmente van porque realmente aman al Señor? ¿O van porque apariencia? ¿O porque se les hizo una tradición de que sus padres los llevaban a la iglesia, pero ellos no tienen ni una relación? Si nosotros vamos a un lugar sin estar convencidos, vamos a estar renegando del lugar. Oh, que tiene esto. Oh, que mira que tiene esto otro. Oh, que hacen ruido los niños. No estamos convencidos. Y si no estamos convencidos, le vamos a buscar todos los defectos que podríamos encontrarle. El Señor Jesús, lo primero que hizo, le dijo a sus discípulos. Le dice en el primer versículo, cuando les habla, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En ese tiempo le hablaba les ponía a ellos, porque ellos eran los que impartían la palabra, como yo les decía. Ellos eran los que eran encargados de guiar al pueblo hasta que llegó el Señor Jesús. Y en el capítulo 11, en el versículo 44, nos describe un poquito quiénes eran ellos.
Si vamos allá y ustedes lo tienen a su mano, me pueden decir amén. Y dice en el versículo 44, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Esa palabra es poderosa. Y el Señor les hablaba con ese tipo de palabras para el que no pudiera entenderla, se le quedara así. Pero el que pudiera entenderla, iba a saber la esencia de la palabra. Le estaba diciendo que estaban muertos y por arriba manifestaban otra cosa y no lo sabían. Eso es lo peor de no saber quién eres. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es no saber quién es realmente con el Señor. No con las demás personas, sino con el Señor, con el que nos dio la vida. Porque estuvimos meditando en todas estas semanas, que fue muy interesante, lo que es tener un abogado. Imagínense ustedes que a un abogado ustedes le presentan lo contratan y lo llevan a una corte que lo represente, ustedes haberse pasado un límite de velocidad. Y contratan a este abogado y este abogado va y te representa en la corte. Y estando allí frente del juez, tú le has dicho al abogado, no, el límite eran 60 millas por hora, pero yo iba a 59, abogado. Y tú mantienes esa versión, que ibas a 59. El abogado te cree, te dice, ok, te voy a representar, vamos a la corte. ¿Qué pasa cuando llegas a la corte y el policía que te paró tiene el récord de la pistola que mide la velocidad y dice que ibas a 65 o ibas a 70? Allí el abogado ya se quedó. Me lo hubieras dicho de un principio, porque yo pude haber buscado la forma de cómo desviar, que no te dieran un ticket de alta velocidad, sino que pedirle al juez que te baje la condena y te quite la velocidad. Pero ahí ya es muy tarde, ahí estás frente al juez. Pues lo mismo pasa para un cristiano. Cuando vas a ir frente al juez, tuviste que haberle dicho a tu abogado todo lo que hiciste. El abogado sabe todo lo que tú hiciste, pero tú ya llegas allí. El abogado que nosotros tenemos para con el Padre conoce nuestra vida. No lo podemos engañar. Él sabe quién somos para con el Padre. Pero el que no tiene una relación con Dios va a llegar a ese lugar y va a ir pensando que todo está bien en su vida y que lo van a declarar inocente. Ese es el mayor problema. Esa es la mayor confusión. Por eso me da gusto a mí que yo haber recibido todas estas ministraciones, todas estas enseñanzas, porque a mí me hacen meditar en lo que yo recibo. Y eso me hace a mí ser sensible para con las demás personas. Y yo hablarles con la verdad y decirle, no. Con este abogado tienes tú que ser transparente porque él ya te conoce. A él no lo vas a engañar. A este abogado no lo podemos engañar. Este abogado tú le podrás decir a todo mundo que eres una mejor persona, que harás las mejores cosas, que haces obras de caridad, que tú haces 3 horas de oración, que tú haces 4 ayunos en la semana, que tú ayudas al necesitado, que tú aportas tanto dinero a la iglesia. Pero al abogado no lo engañas. Al hermano lo puedes engañar. Al hermano le podrás decir todo esto y si este hermano no tiene al Espíritu Santo que lo habita, no puede discernir lo que es bueno y lo que es malo, y él te va a creer. Esa es la hipocresía de las personas, que piensan que están haciendo bien
Y cuando realmente importa, cuando llegas a ese lugar, te sacan tu lista y te dicen, aquí tienes todo esto. Oh, es que no lo sabía. Qué decepción. Qué decepción, porque el día que lleguemos allá con el Padre y nosotros pensemos que tenemos ganada la vida eterna y nos digan, apartados de mí, hacedores de maldad, ya no habrá regreso. Lamentablemente, por mucho que le lloremos al Padre, por mucho que nos abracemos y le pidamos, dame otra oportunidad, ya no hay oportunidad. Ahí fue todo, ahí se acabó todo. Por eso es de que nosotros nos advierten que tenemos que tener cuidado por dónde caminamos, lo que hacemos. Vamos a seguir meditando un poco más en la palabra, porque para eso nos pone el Padre, para que todo lo que nosotros les traigamos esté sustentado y establecido en la palabra. Y vemos lo que nos dice a quién debemos de temer. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Dice el Señor Jesús en su bendita palabra aquí como les habló a los discípulos. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este temed. ¿Qué es lo que les estoy hablando y qué es lo que les estoy diciendo? Les estoy compartiendo a quién debemos de temer. No al que nos quita la vida. Como yo les hablaba de este ejemplo, de cuando llega el abogado, cuando llegas con el abogado y presentas tú, le dices, ok, pues represéntame en esto. Al único que nosotros debemos de temer es al Padre. Porque aquí, si el Señor Jesús, todo lo que pasó, todo el sacrificio de la cruz, fue menospreciado, fue lancerado, fue escupido, fue clavado en esa cruz. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, el que no tenía ningún pecado, el que no merecía morir de la forma que murió, el que derramó su sangre por todos aquellos que creemos en su nombre y aún por todos aquellos que van a ser añadidos, porque Él derramó su sangre por todos, para que vengamos en arrepentimiento. Murió de la forma que murió y le hicieron todo lo que le hicieron. ¿Qué nos espera a nosotros? Que solamente somos esos hijos de Dios, pero que todavía estamos aprendiendo a utilizar las armas que nos está dando. ¿Qué nos esperará a nosotros? Es algo para que nosotros meditemos y tengamos, yo siempre lo tengo en mi mente, yo digo, que alguien va a hablar y va a decir, y así como yo les compartía de la vivencia que tuve, de las personas que se ponían a hablar, de las demás personas. Y digo, si al mismo Señor Jesús todo lo que le hicieron, ahora nosotros, ¿qué no harán con nosotros? ¿Qué no dirán de nosotros? Porque les aseguro que allá afuera, todos los que nos ven de afuera, dirán, ¿qué hacen todavía en ese lugar? ¿Por qué seguirán ahí? Si nadie llega, si nadie los visita, lo que ellos no saben, que nosotros sí le tememos al que nos puede quitar la vida, que nosotros sí le tememos al que nos puede dar la salvación,
Y porque nosotros le tememos, hacemos las cosas como a él le gustan. Las cosas que a Dios le agradan, no a todos les gustan. Y los que aprendemos a amar las cosas que a él le gustan, vamos a ser rechazados. Vamos a ser criticados. Vamos a ser menospreciados ante todas las personas. Porque lamentablemente la palabra no lo anuncia y no lo dice que así va a pasar. Nos dice en el versículo 4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Dice que ellos no pueden hacer nada más. Nuestro Señor Jesús nos dijo en su palabra, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la recomendación que Él nos dio, negarnos a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Dice que las personas pueden quitarte la vida, pero nada más pueden hacer, porque nosotros hemos entendido que lo más importante que nosotros tenemos es nuestro espíritu. Los que aprendemos que las cosas espirituales es lo más importante que nosotros podemos tener, les puedo decir que se han ganado la lotería en esta tierra, porque son más que bendecidos, porque saben que tienen una relación con Dios y porque han entendido que las cosas de este mundo no son importantes. Claro que todos quisiéramos un carro nuevo, claro que todos quisiéramos tener un trabajo donde trabajáramos solamente 3 horas y nos pagaran por todo el día. Claro que quisiéramos tener una mansión. Si el Señor quiere, nos las da, pero lo más importante es tener una relación con Él, vivir una vida espiritual. Todo lo que estamos hablando ahorita que nos lleva a entender lo que es la hipocresía solamente se da si conoces y tienes una relación en el espíritu. Porque en el espíritu nadie te puede engañar. En palabras las personas podrán decir muchas cosas, pero en el espíritu nadie te puede engañar. En el espíritu tú recibes lo que realmente es y miras la realidad de las cosas. Ahora vamos así, porque cuando yo meditaba en esta enseñanza, que fue del viernes para acá, que la empecé encontraba como que estaba separada, que por qué está como separado uno del otro, porque tiene diferentes mensajes, pero no, es un solo mensaje, sino que nos lleva a diferentes conceptos para que lo entendamos de una mejor manera, más clara lo que nos está hablando. Porque nos habló de lo que se mantiene escondido y que no se mantendrá escondido. Nos habla de los que quieren quitarte la vida y pueden quitarte la vida, pero el que solamente puede matar tu alma es el Padre. Ahora viene en el versículo 6 y nos da esta parábola de lo que somos importantes. En el versículo 6 y en el versículo 7 nos dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dice que para el Señor somos importantes y mucho valemos para Él. Y esa es la certeza y la seguridad que nosotros tenemos. Que para el que realmente importa, somos importantes. Y eso encierra todo lo que las demás personas
puedan decir, puedan hacer, puedan pensar. Y aún así que viniesen y se asomasen y dijeran, oh, 4 no creo que sea mucho. Pero para el que es dueño de todo, va a decir, para mí son importantes. Más que todo esto son importantes. Dice en el versículo 5, se les voy a leer antes de que se me pase, en la versión que tenemos. Solamente se los voy a leer aquí. Si ustedes la tienen allá, pues qué bueno, pero si no, porque aquí dice de una manera bien diferente a lo que yo les decía, más entendible. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es quien deben temer. ¿Qué más claro lo que nos está diciendo? Que Él tiene el poder para enviarnos al infierno. Y no hay peor castigo, porque dice que es un castigo eterno. Yo digo, lo vemos en palabras y está establecido aquí los caminos que el Señor nos ofrece. Nos dice, aquí tienen el camino que te lleva a la vida eterna, donde irás al seno de Abraham. Y aquí tienes el camino que te lleva a la perdición y te lleva al infierno, un lugar de tormento. Un lugar donde las personas hacen bromas y dicen, no, que hasta en los lugares, me acuerdo cuando estaba en México, hacían programas donde salían un diablito y ponían un diablito con un yelmo y lo ponían en la entrada y las personas que iban llegando allí como que llegaban a una discoteca y como que todo era alegría, como que había una cantina y se ponían a tomar. Y ese ejemplo muchas personas lo tomaban como un ejemplo real, como que iban a ir allá, ok, está bien, si me voy para acá no hay problema, acá va a haber fiesta, acá va a haber vicios, acá va a haber mujeres, acá voy a vivir esta vida parecida a la que tengo aquí. Eso es mentira. No, eso es mentira. Allá en ese lugar, es un tormento eterno. Tu alma no va a descansar. Qué mejor que hoy en día nosotros aprendamos y temamos al que nos dio la vida, al que nos la puede quitar. Ese temor nosotros lo debemos de tener constantemente cada día de nuestra vida, cada cosa que hacemos y cada cosa, cada pensamiento que nos llega de que si hago esto otro, debe llegar ese temor de decir, y si no es lo que Él quiere, mejor no lo hago, mejor sigo por donde estoy. Dice, nos da la solución en el versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Nos deja ese camino limpio, con esa facilidad que nos dice que si nosotros le amamos y le confesamos como nuestro único Salvador, dice que Él nos confesará delante de los ángeles de Dios. Nuestro Señor Jesús nos está mostrando, si caminas por aquí y no escuchas a los que son hipócritas, sino que tú te mantienes por donde yo te estoy mostrando y me confiesas a mí como tu único Salvador, yo te confesaré allá con el Padre. Dice en el versículo 9, mas el que me negaste delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios.
nos da, qué linda es la palabra, porque casi en todas las veces la palabra nos muestra los dos lados. El lado bueno te da a elegir, porque nos da esa oportunidad el Señor, que mejor no nos la hubiera dado. Mejor nos hubiera dicho, nos hubiera dejado para que siempre hiciéramos el bien. Pero Él así le agradó y Él así nos creó con esa mentalidad y nos dio ese don de escoger. Dice en el versículo 9, mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y dice en el versículo 10, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Vemos que lo más importante, lo que él pone, que dice que hablar contra el Hijo del Hombre, contra el Señor Jesús, todavía se te puede perdonar. Pero blasfemar en contra del Espíritu Santo, eso no se te será perdonado. Y es algo que nosotros debemos de mantenerlo siempre en nuestro corazón y tratar de que las personas no hagan aquello, advertirles de lo importante que es. Prepararlos y decirles, mira, el Señor ya dejó la palabra establecida, ya nos dejó qué podemos hacer y qué no podemos hacer. En caso extremo, lo más extremo, nunca, nunca de los nunca, blasfemes en contra del Espíritu Santo, porque entonces ahí no tienes oportunidad. Vemos que en los siguientes versículos nos va a decir que nosotros no tenemos que hacer nada cuando nos metamos en problemas. No nos preocupemos, porque nos va a decir que en ese momento el Espíritu Santo nos va a decir las palabras que tenemos que decir. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Cuando os trajere a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué debéis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Y eso es exactamente los que predicamos la palabra del Señor y lo que nos ponemos dentro de nuestro corazón de obedecerlo, que a veces no te tienes que preparar mucho, sino que el Espíritu Santo te dice qué tienes que decir y qué tienes que hacer. En el caso de esta enseñanza, pues yo le hice caso al Espíritu Santo. Yo dije, bueno, me mostró el material, me mostró lo que debía hacer. Como toda persona que predica la palabra de Dios, tiene que tener el tiempo, tiene que darle el tiempo de meditar en la palabra, porque si no, no le estás dando la importancia al que te está dando el mensaje. Si ya te dio el mensaje, busca, que Él te va a decir en dónde encontrar. A mí cuando predica aquí nuestro pastor y nos trae un versículo que nos quiere compartir, y luego nos dice, no, pues me dio este versículo, pero no lo encuentro, pero luego lo encuentra. Entonces, eso a mí me da, ahora sí que me llena de admiración. Yo digo, bueno, el Señor no se equivoca, el Señor todo lo hace perfecto, y si está poniendo en su corazón de que diga esto y no lo encuentra, y cuando lo encuentra, ¿qué nos dice la palabra? El Espíritu Santo te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y si Él te está diciendo qué es lo que tienes que hacer, no te va a mandar a la guerra sin armas. Te va a dar la palabra que tú necesitas para que traiga, porque hemos dicho en este lugar
que uno tiene que estar, todo lo que uno diga tiene que estar establecido en la palabra. Y si te está dando algo, quiere decir que debe de estar establecido en la palabra. Y cuando lo encuentres, pues dices, ok, nomás hice lo que me pediste y tú lo mostraste. Me lo trajiste a mi mente o me lo revelaste cuando yo buscaba en la Biblia. Así es como funciona, así es como el Señor les advierte a los discípulos y nos advierte a nosotros de que tenemos que tener cuidado. Hoy en día, pues, estamos aquí, aprendiendo de su palabra. Las cosas no iban a ser diferentes, porque el Señor tenía un plan para nosotros. El Señor todo lo tiene controlado, pero nos está preparando a nosotros para cuando tengamos tantas personas, tengamos nosotros la capacidad, porque ya nos lo mostró, de hablarles y de decirles, aquí en este lugar tienen libertad que el Señor nos da. Si algo no te gusta, si algo tú sientes que puede ser diferente, dilo para que no se contamine todo el cuerpo. Para que es mejor hablar con una sola persona y tratar de convencerla, no nosotros, sino que el Espíritu Santo por medio de la palabra, de lo que se está haciendo, lo que se está diciendo, está establecido en la palabra. Y si tienes una inquietud, pues manifestar tu inquietud y se te dará el tiempo para que tú argumentes bajo tu mente lo que tú quieras decir. Y no con eso quiere decir que se va a hacer caso, sino que si el Señor pone y revela que lo que está diciendo tiene razón, el Señor le va a revelar al encargado, al pastor o a la que lo está ministrando, de que eso que está pasando tiene razón. Así nosotros nos está preparando y nosotros debemos de estar caminando siempre agarrados con el Señor. Dice que Él les dijo a sus discípulos que ¿a quién deben de temer? Nosotros debemos de tener ese temor constantemente. Desde que nos levantamos, debemos de temer al Padre. Sabemos que es un Padre amoroso, es un Padre misericordioso, pero es un Padre que nosotros debemos de respetar como tal. Y debemos de darle todo lo que nosotros podamos, todo lo que Él nos pide que le demos con todo nuestro amor. No por lo que nos da, sino porque realmente lo amamos. Pues hoy los dejo con esta palabra porque ya estamos pasando un poquito, pero que el Señor los bendiga y les damos las gracias a aquellos que van a ver este video. Y recordándoles que nuestro mayor deseo es de que ustedes sigan meditando en la palabra y que no sean confundidos allá afuera, sino que estén preparados. Que cada día lo vivan como que si fuera el último día y siempre tengan ese temor de Dios. Sean ustedes bendecidos.